con los betas, los pi, que me imagino que varios soñar. ¿Ya? ¿Cierto? Exactamente. Lo importante es que se mezcló, se integró. Eso fue lo primero. Y de análisis interno, quiero relevar dos conceptos, uno de los cuales ya vimos. Y ese concepto es que hablamos, ¿recuerdan el iceberg? Hablamos de los resultados, que los resultados son la consecuencia de que logras una ventaja competitiva. Vayan acordándose de la imagen del iceberg, ¿ya? Y que esa ventaja competitiva la habíamos graficado así como al nivel de flotación, porque era más o menos identificable, ¿ya? Pero luego lo que se nos empezaba a hacer más difuso, si es que ustedes están mirando al competidor, o el ejemplo que dimos anterior, si el competidor lo está mirando a ustedes, tiene que ver con, en primer lugar, lo que haces. Y la palabra para lo que haces era... Las actividades, gracias, eso necesito. Actividades. No, déjalo. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar superioridad? Las actividades, lo que haces mejor. Ya teníamos un slide que decíamos, ¿qué hace mejor Google, Natura, etcétera? ¿Lo recuerdan? Porque decíamos, ustedes me decían no me puedo recordar, pero tiene mucho más que ver con la capacidad que tú haces, porque a la medida que sigues haciendo, vas construyendo sobre qué cosas. Y lo que explica son las actividades, los recursos. Exacto, lo que tienes. Y esos son tus recursos, estos son lo que haces, lo que tienes, ¿ya? Y lo que desarrollas, como Felipe, por ejemplo, que anoche estuvo ensayando su canción de Chayanne, porque sabía que hoy día le tocaba explicar de qué forma había sido. Capaz que me llegó hasta un GIF, por ahí me llegó. No tengo que decirle. Yo no sé, ese lunes que me filtraron, me puse nerviosa y dije, ¿cuántos más circularán que no es? Lo único que pasó todos los filtros. Así que tendrás que ser más nerviosa que la anterior. Lo que desarrollas, ¿ya? Y esas son tus capacidades. Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos el recurso es como un stock, ¿ya? Es como tú dices, mira, yo tengo una herencia de una tía que me dejó varios billones de dólares. No, yo no, imagino. Usted a lo mejor sí, ya, hizo un stock, pero supón tú de que qué es lo que, la capacidad que tiene de rentabilizar ese stock para hacerlo crecer. Como en el caso de Shakira, que tenía un stock inicial de recursos, por ejemplo, expresado en su voz. Entiendo que ella también compone las canciones, creo que sí. Ok, hay una capacidad también creativa, artística de componer sus canciones, pero en la medida que ella usa el recurso, lo que hace es que va desarrollando una capacidad para explotarlo. Y eso hace que el recurso cada vez crezca más. Y a medida que lo usas y lo desarrollas, imagínate, por ejemplo, la gente que se dedica al deporte, ¿ya? Cuando buscan estos niños talentos que están en las canchas, en las pichangas, ven un talento base. Pero conocemos tantos casos de algunos que partieron con un talento base similar y algunos que surgieron y otros que no. Es como a veces se sube a la micro y canta súper bien y me dice, bueno, ¿por qué esta persona no despegó y hubo otro que aprovechó una oportunidad y se dio a crecer? Y en las organizaciones pasa lo mismo y esto tiene harto sentido para lo que les voy a explicar a continuación. Pero quiero que en su cabeza, así como hoy día se peinan ya, con el tema de entender que análisis de entorno es PESTEL, non-market y 5 fuerzas, ¿ya? Quiero que esto que está en la pizarra les quede en la cabeza. Entender que al final el análisis interno tiene que ver con lo que haces y lo que tienes y lo que desarrollas. Algunos recursos, ¿ya? Per se no los puedes desarrollar, pero otros sí. Entonces ahí hay como un lineamiento. ¿Se quedan claras con esa imagen de qué es lo que les da? ¿Que no podría desarrollar? A ver, supongamos que tú tienes, a ver, depende, pero si tú tienes estoy pensando en un terreno, por ejemplo. Un terreno vale por lo que vale, ¿ya? Tú lo puedes desarrollar en la medida que tú desarrolles un proyecto inmobiliario que le dé atractivo, le dé plusvalía, ¿ok? O que uses una parte de ese terreno para agregarle valor al lote completo y eso le agrega valor al resto. Pero si tú lo dejas ahí esperando que solamente gane plusvalía, tú no estás ejerciendo una capacidad para desarrollarlo.
claro, no crece su valor. El tema es que crezca su valor. El valor de la voz de Shakira y su capacidad actoral y de composición ha ido creciendo en la medida que ella la ejerce. ¿Ya? Bien. Pero son recursos tangibles. Hay tangibles y intangibles. Y ahí es súper interesante porque en el mundo de las capacidades está muy fuerte lo intangible. Y en general, todos podemos imaginarnos, vamos a verlo a continuación, que no siempre, pero en muchos casos ahí hay una parte importante de la ventaja, porque si estamos pensando bien, donde el océano se pone bien oscuro y donde es difícil ver, justamente está ahí. ¿Ya? O sea, tú decís, mira, si tú piensas en el mundo de la minería, si tú tienes, no sé, cierta... Si tú piensas en el mundo de la minería, ya tienes ciertos yacimientos que puedes explotar. ¿Ya? Es tangible, visible, pero tu competencia sabe que tiene tal yacimiento, que tiene tal minerales y que tiene tal potencial de explotación a ciertos costos. No renovable también, como recurso. No renovable, ¿ya? Eso es como súper tangible, entonces otras compañías mineras podrían de alguna forma cuantificar tu capacidad de explotación en los próximos 20, 30 años. ¿Ya? Pero lo que no, capacidad en términos extractiva, pero lo que a lo mejor no son capaces de cuantificar el proceso, la cultura, las capacidades, ¿ya? Y eso es lo que hace que sea más difícil, porque si ustedes desarrollan, por ejemplo, tienen algún recurso, supongamos alguna forma de hacer algo, y si lo inventó una persona, te puede dar. Eso es fácil. Las capacidades son más difíciles. Pero no son los únicos, que no quiero decir que son todos los que también hay recursos intangibles, porque la marca es un recurso intangible. ¿Tiene alguna relación con lo que siempre se habla del know-how? Absolutamente sí. Sí. Es uno de ellos. ¿Qué es el know-how? Know-how es un conocimiento que tú desarrollas en la medida que vas a... Claro, conocimiento. ¿Qué te puse bilingüe? Espérate que lleguen conceptos en japonés y en chino un poquito más adelante. Con cuarto para 6 empezamos en eso. ¿Ya? Bien, entonces con esto en mente vamos a darle contexto a esto. Entonces, vamos a ir construyendo modelo sobre modelo, ¿ok? Cuando la primera aproximación está en cadena de valor. Y en cadena de valor, como el argumento inicial era que si eras superior que la competencia en al menos una actividad, ¿ok? ¿Qué significa ser superior que la competencia? Hay una pregunta importante. ¿Qué es ser superior? Soy más eficiente, por ejemplo. Soy más eficiente. Y si eres más eficiente, ¿qué pasa? Tengo costos más bajos. Tienes costos más bajos. ¿Y al Gano cliente? más cash, más Tengo mayor margen. Ah, tiene mayor. ¿Y al cliente? Le puedo traspasar el menor costo. Ah, ok, muy bien. Entonces, ser mejor tiene dos formas iniciales, simples, intuitivamente muy correcto. La primera es que si logro ser más eficiente, soy más barato y soy más barato, traspaso parte de esa ventaja al cliente. ¿Por qué? O soy mejor, ¿ya? Bueno, más caro. Y en el fondo, exactamente, y puedo Y gano más. porque la forma en que desarrollo esta actividad, ¿ya? Genero tal experiencia en el proceso de que lo que pasa es que me quieren comprar más y me quieren pagar más. De paro, ¿se acuerdan? El willingness to pay. Sí, bueno. Y el willingness to pay lo que hace es abrirte el espacio para que cobres más. Entonces, básicamente sería como lo más intuitivo. Cuando hablamos de ventaja competitiva y decíamos característica superior de la oferta, hay que ser mejor en algo. Segundo, ¿qué es percibida? Sí, segundo cheque. Pero el tercer cheque es valorado. Recuerden que hablamos del ejemplo de carne y vegetariano. Sí. ¿Ya? De repente podemos decir, yo entiendo que tal estilo de ropa es muy bonito, pero no es mentira, yo no me lo compraría. Sí, claro. Entonces ahí está como lo percibo, pero yo no lo valoro. Es decir, y que no lo valore significa que no me meto la mano en el bolsillo. Eso es inducir preferencia. Diferencia es que lo compras. Y que eso es, digamos, la antesala para poder crear, sostener y renovar. Entonces, si tenemos ventaja competitiva, vamos a tener resultados. Y resultados en la parte derecha de la flecha, margen. El problema es que si tu ventaja competitiva está radicada en una actividad, es más probable que sea efímera. Porque de alguna forma es más sencillo que alguien trate de hacerlo como lo hacen tú, ya sea levantándote al equipo que trabaja contigo. No es siempre trivial hacerlo, pero aquí estamos trabajando en el mundo de las probabilidades, no en el mundo del nunca y el siempre. Y la ¿Ya? posibilidad de cómo lo copien en 2 segundos. En 2 segundos o en tanto tiempo, en poco tiempo, siempre está el tema de poco tiempo, mucho tiempo, y hablamos de qué tan sustentable es la ventaja. Y segundo, es probable hacerlo, no es fácil para todos, no es tan fácil, ¿ya? ¿Existen actividades, ventajas que sean más difíciles de copiar? Exacto, exacto. Y esas son las que vamos a discutir a continuación. Dos cosas. La primera es
cuando tú sales del análisis cajita a cajita, y cuando ustedes me preguntaban ayer qué es lo que tenía Telemercado, por ejemplo, les contaba que Telemercado lo que tenía era interesante y era más difícil de copiar, tenía como los vínculos entre la cadena de valor, y como que no se rompía, y eso es como el típico cuando ustedes compran algo y los atienden registro y tratan de llamar al call center después que pagaron, y ya una vez que pagaron ya nadie los atiende, me siguen. Entonces la labor de venta puede ser súper como solícita y luego como que se rompe. Entonces la verdad es que el planteamiento inicial hablaba como de superioridad en algunas de las cajitas. Si nosotros vamos a mirar, eso lo podemos mostrar a continuación, lo que pasa con Walmart, podríamos hacer varios checks superioridad en las cajitas. Imagínense un semáforo verde. En cada cajita de la cadena de valor, si tenemos la luz verde es porque somos mejores que la competencia en algo que es relevante para los clientes, por supuesto. Soy mejor en algo que es invisible para los clientes que es relevante. Entonces, si uno tuviera muchas luces verdes, uno diría, parece que esto tiene, digamos, pinta para una ventaja sólida. Y lo que mejor conceptualiza eso es esto que vimos ayer, ¿ya? Era la... Profe, ¿cómo se determina qué tiene valor para los clientes con estos estudios? Claro, porque lo que pasa es que recuerda que lo que tú haces es que estás eligiendo un segmento de cliente y hay dos posibilidades. O tú eres un ser humano normal que hace estudio, etc., o eres Steve Jobs y anticipas lo que la gente quiera antes que no se dé cuenta. Y a través de lo que conversábamos ayer, llegar a esta segmentación tan fina que empiezas a, por la vía de conversar, de repente la gente hablando y dice, aquí hay una necesidad. Y por supuesto hay gente que tiene más talento para esto que otros, ¿ya? Entonces tú dices, como que detecta una necesidad que está encubierta, de una necesidad que es explícita, pero que por algún motivo alguien no está cubriendo, como decíamos, este tema de las planchas que está hoy día cubriendo mucho el banco, farmacia, es una necesidad explícita, no hay que ser mago para eso, ¿ya? Pero por algún motivo algunos podrían cubrirlo mejor que otros, etc. Eso. Entonces, recuerden que el margen, que es la punta de la flecha, se engorda en la medida que más diferencias o superioridad haya en las actividades. Pero antes de pasar al siguiente análisis, quiero decirles que este modelo, igual que el modelo de las 5 fuerzas de deporte, tiene varias limitaciones, porque cuando miro varias de las empresas de ustedes, no me cansa mucho, porque está mucho más pensado en el movimiento, las actividades primarias en movimiento físico de materiales que en servicios. Claro. Y les hice hincapié que no se confundieran que el servicio que aparece ahí era una empresa de servicios, sino que era oferta. Y estábamos viendo el caso de Felipe, hablamos bastante de Santander, y dije, a lo mejor no miro a Felipe porque me va a echar a perder el ejemplo. ¿Por qué? Porque es un modelo que se desarrolló en los 80 en que la industria era fuertemente manufacturera, mucho más que de servicios. Hoy día una industria mucho más que servicios, mucho más digital. Entonces, a la hora de ir a usar este modelo, nos encontramos con una limitación, que si tu negocio es de servicio, hay que hacerle un stretching. ¿Ya? Y tienes que ver si realmente te va a aportar o no. No te digo que no, pero tienes que pensarlo. ¿Ok? Por ejemplo, en una industria de servicio, la logística de entrada, ¿cuál sería en el mundo de las telecomunicaciones? Lo que pasa es que en la industria de servicios muchas veces se dice que la diferencia es que la industria manufacturera entra en insumos, se transforman y salen productos que después tú compras. Sí. En la industria de servicios entras tú, te transformas y sales. Ya. Eres tú, sobre ti ocurre la transformación. Ya. Como en el ejemplo que te lo daba del hotel, que es el Hotel Mumbai, ¿ya? ¿Qué sale del hotel? O sea, una persona más descansada, más contenta, no sé qué. De la aerolínea, claro, pero lo que pasa es que lo importante es relevar que dependiendo de la industria de servicios, claro, en el hotel hay harta materia prima. La almohada es relevante. Muy súper relevante, pero por ejemplo, si estamos hablando de un negocio de, no sé, de páginas web, los insumos físicos son súper irrelevantes. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, siempre tenés que como mirada crítica de qué modelo voy a usar para que me aporte al análisis. Sí, modelo de cadena de valor para las empresas de servicios. No, no hay uno propiamente tal, como te digo, en algunos, dependiendo del tipo de servicio, podría intentar decir la logística de entrada, como se llama al cliente. ¿Ah? Inventa uno. Un hotel. La aerolínea. ¿Ya? O la aerolínea pareció el hotel porque también tiene insumos súper relevantes, digamos, para el diseño de páginas web, aparte de un computador y una suscripción a un plan de internet, no está nada más. Entonces la aerolínea, claro, tú podrías empezar a sacar logística de entrada. Tengo la logística de entrada de la comida que te dan, del combustible, bla, 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 ¿ya? El movimiento físico, que es súper relevante.
pero también tengo, por ejemplo, la entrada de la persona al avión, cómo se acomodan, del contar el caso Southwest. Luego puedes tener el proceso de transformación. ¿Qué pasa arriba del avión? Duerme, te desespera, no sé, ya. La salida del avión, que no es menor, si te quedas 20 minutos sentado dentro porque nunca te conectan a la manga o pasó algo, bla, 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 ¿ya? Y después viene el marketing, que sí es más fácil. Y después puede ir la postventa, que no me acreditaron las millas, que te fijas que se me quedó el cargador del celular en el asiento, lo pueden recuperar, que no sé lo que sea. Ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, tengan eso como críticos, siéntanse un poquito libres a la hora de usar los modelos. Los modelos no gobiernan las empresas, los modelos están al servicio de las empresas y las realidades, ¿ya? Entonces, esa es la lógica. Ahora, ¿cómo avanzamos? Se les decía, ¿se acuerdan cuando hicimos el perfil verde y rojo para decir el hoy y el futuro? Sí. Tiene la misma limitación. Si le pusiéramos semáforo entre las cajitas para detectar nuestra cadena del valor, qué tan potente es respecto a la competencia, podríamos ponerle semáforo a cada una de esas categorías y proyectarla para adelante y ver si se nos va a poner más roja o más verde. Y eso también sería una señal de que estamos perdiendo competitividad, porque estamos perdiendo la capacidad de hacerlo mejor en dimensiones relevantes que la competencia. Si yo tengo, por ejemplo, esta cadena de valor todo en verde en este supuesto ¿Sí? del semáforo, puedo decir que estoy en un océano azul. Podría ser una... deja pensarlo. Mira, para mí, porque podrías estar, no sea rojo, un morado, te diría, ¿ya? Y estar en verde porque hay otros competidores. El océano azul es como el reflejo que estás solo. Tú puedes estar en una industria que tú seas el mejor porque hay varios más. Entonces yo te diría que para mí, para leer océano azul, hay un primer indicador que es monopolio, que la realidad de la competencia es así. ¿Ya? Ese es un primer indicador. ¿Y eso no se ve en este? No, porque lo vemos en la fuerza del centro, las 5 fuerzas. Ahora, como os digo, me parece súper valioso que haga ese tipo de insights, porque el fondo te lo pregunta, ¿en qué caso podría pasar? Que sí, que no. Pero sin lugar a dudas, el océano azul habla que está solo. Y eso es más de la lógica monopólica. Pero recuerda que también tiene que pasar que las otras fuerzas no te pueden comer, tú trabajas a las otras. Que puede Además, que estés, mucho material. claro, que estés solo, pero además que hay un tema de proveedores que te estén limitando. O sea, es al revés en el fondo. Un océano azul va a cumplir con tener todo esto verde, pero no por tenerlo verde va a ser un océano azul. Claro, exacto, porque en el fondo lo va a tener verde porque no hay más con quien compararse. Ese es el punto, no hay benchmark. ¿Te fijas? Es como hablamos del papel higiénico de la infancia, entonces es lo que es nomás, es lo que hay. Francisca, para, Sí, mejor que nada, esa es la respuesta. para ver si también lo estoy haciendo mejor que la competencia, serviría, no sé, hacer un pasillo de cliente. ¿En qué? Un pasillo de cliente para medir. ¿Pasillo? Un pasillo de cliente para medir en definitiva la experiencia, el recorrido del cliente o el viaje. Sí, Customer Journey. Sí, hay muchas formas de verlo. Está eso, cuando ahora hablemos de propuesta de valor, también muchas veces lo que hace es como medir los atributos de tu propuesta de valor. Y lo que hace es en el fondo un mapa de la propuesta de valor tuyo y de la competencia, y puedes poner todos los atributos de la propuesta de valor, y lo vamos a ver ahora, y propuesta de valor es por qué te compran al final del día, porque tu producto tiene muchos más atributos que lo que define la compra, ¿ya? Y de pronto tú podrías decir dónde está tu superioridad y dónde no. Y cuando encuentres esa superioridad de los atributos, te puedes hacer la pregunta hacia atrás. ¿Por qué logro tener este atributo mejor? ¿Será no necesariamente ser mejor en un atributo? Es que desarrolle una actividad de forma mejor. Porque si volvemos al caso del hotel, puede ser el hotel que tenga los servicios más extravagantes y lujosos, pero que lo hagas pésimo, porque en el fondo a la gente le encanta, pero que al final es tan caro que nadie te quiere comprar. ¿Me fijas? Entonces ahí hay como que uno va cursando, pero veo que están así juntando mucho nodos en su cabeza, le hizo muy bien la cosa. Bien, y lo otro, que es lo interesante de este sistema de actividades que lo veíamos con el caso de IKEA, que en el fondo cuando ya vemos una red, en nuestra cabeza se instala la lógica que eso ya es más difícil de copiar. Y ustedes podrían darse, ejemplo, ejercicio de hacer la red para Trader Joe's y identificar los elementos que están al centro, que son los elementos de la propuesta de valor, que hacen por qué la gente lo prefiere. ¿Ok? Entonces la cadena del valor dice, no sirve, sí sirve, pero úsala bien. Úsala bien, ve si sirve para el tipo de negocio que estás, dale contexto dinámico, dale este contexto de que luces verde hoy y mañana para ver cómo evoluciona tu cadena de valor o cómo tú esperas que evolucione dado las acciones que va a tomar.
Y las acciones que querías tomar en cadena de valor, lo más probable tendría que ver con invertir aquí, en recursos y en capacidad. ¿Qué hacen ustedes cuando invierten en talento en la organización? ¿Están invirtiendo en eso? Cuando invierten en mandar un equipo de venta, que antes los señores lo están haciendo, después de ese lo mandamos, no sé, al Caribe con un premio, ¿están invirtiendo en eso? Eso es lo que mostramos ayer de la parte baja del... Absolutamente, eso. ¿Ok? Y entonces viene la otra parte, justamente acá está recursos y capacidades. Este modelo griego, no sé si lo han visto. No, ya. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que de las actividades que tienes en semáforo verde, van a haber como una categoría, siempre hacer dos tipos de actividades. Las que son efímeras, como les contaba ayer el ejemplo de Walmart, que estos greeters, esta persona que te saluda para que te sientas como en un buen ánimo de compra. No hay que ser un genio para dar cuenta que eso es súper limitable. Y que por lo tanto, si basas tu ventaja competitiva en eso, en el fondo prontamente va a diluir tu ventaja. Y hay otro tipo de actividades que le podemos preguntar a Felipe, como cantar como Chayanne, si no fue Felipe. Se fue a peinar. Eso. Y en el fondo hay otras actividades que tienen una cierta naturaleza que no hace tan trivial el que te las puedan imitar o que puedan como al fondo ponerse a la partida. Felipe. Dígame. Se fue a peinar. ¿Qué tiene que ir a una reunión? ¿Será que llega a Nos ponían a botín. No es que necesito un el carnet. 6 del 12 ante la comisión, ¿le parece? Estaba mi carnet. Oiga, 6 del 12 delante de la comisión el baile. Ya. ¿Ya? Eso. Bien, ahí quedamos. Uno de Fortnite. ¿Ah? Ya, bien, entonces, ¿se imaginan conmigo que hay actividades que son actividades como más efímeras, que las hace igual? Si ustedes piensan, esas actividades, si van a los conceptos que vimos al principio del curso, como esas que hablamos de eficacia operacional, esas que me dan esa superioridad temporal. Y hablamos de otras que son las de la superioridad a largo plazo. Y la pregunta que usted hace es que interesante es cómo distinguir cuáles son las de potencial de superioridad a largo plazo y cuáles son las efímeras. Y la respuesta, y aquí lo voy a decir lento, ya, es que aquellas que dan superioridad a largo plazo, o que tienen el potencial de dar eso, o la mayor probabilidad, son las que se sustentan en recursos y capacidades, que esta vez el nombre es muy importante, llamado estratégico. ¿Llamado qué? Estratégicas. ¿Se acuerdan Recursos y que capacidad estratégica. recursos y capacidad estratégica? Se lo digo así porque se acuerdan que decíamos que a todos le ponían apellido estratégica, entonces no. Aquí, ¿por qué se llama así? Porque hay una teoría que se llama Resource Based View, la visión de la firma basada en recursos, y en esa teoría, que es todo un desarrollo muy fuerte, que más reciente de este post, digamos, Porter, en el cual se habla justamente de que estos son recursos y capacidades estratégicas. Y por eso lo traemos con ese apellido, no porque nosotros queramos poner el apellido para darle una connotación, sino porque fueron denominadas así en su identificación. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama la teoría? Resource Based View, R, B larga, B corta. Resource Based con D, View. Una visión de la firma basada en recursos. Y la palabra recursos, dependiendo de lo vemos también. Sí, con relación. Y la palabra, la teoría general de Resource Based View, en la palabra resource muchas veces incorpora recursos y capacidades como un paquete, como paraguas amplio, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en el fondo, pero esa es la teoría. Entonces, vuelvo a repetir porque hay harto hincapié en esto. Ustedes miran las actividades, miran semáforos verdes y la pregunta es decir, bueno, ¿cuáles de estos semáforos van a seguir verdes y la verdad que son los que van a ser la fuente que me siga yendo bien? ¿Y cuáles son un espejismo de alguna forma, el desde? ¿O van a ser prontamente el desde? Entonces, la respuesta es que las que van a darte o tienen más probabilidad de superioridad a largo plazo son aquellas que en el fondo están sustentadas, como que tienen las raíces en lo que vamos a llamar recursos y capacidades estratégicas. Eso es lo que está abajo de eso, de lo interno. Exacto, la base del iceberg. Y el punto, entonces ahora trasladamos el problema un punto más abajo y la pregunta siguiente, porque ya no radicamos el problema en la actividad, sino dijimos que quien nos define el recurso y la capacidad. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé cuál es el recurso, capacidad, sí, cuál es no?
Y para eso este modelo brío. Y una de esas les aparece el curso de marketing. ¿Ya? Entonces trasladamos la responsabilidad a... O sea, el análisis más que la responsabilidad. Uno dice, ¿sabes qué? Estamos buscando como la causalidad última. Al tema de, en el fondo, ¿qué es lo que podría explicar? ¿Qué es lo que al final del día podría dar a la fuente una ventaja más de largo plazo? Yo tenía la duda, sí. Apagamos una si se va a ver mejor, no. Hagamos un intento para que quede. No. Con la frutita. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice este modelo brío? ¿Ya? No sé si no, pero no se los puso. ¿A ustedes no les puso un artículo que era, creo que lo dieron con Horacio, de la visión de la firma basada en el recurso? Sí. Ya. Este modelo que tenía 3 círculos, no sé si ustedes recuerdan, que era escasez, apropiabilidad y demanda, este modelo hace referencia a los mismos conceptos con otros nombres, con la diferencia que el modelo brío de alguna forma te da una cosa más accionable, te da como el test un poquito más accionable. Se los voy a poner acá en paralelo, porque hacemos eso para torturar a los alumnos, ¿cierto? Para hacerla bien difícil. Ustedes tenían un modelo que se llama así, y esa es la lectura de Collins y Montgomery, y era escasez, apropiabilidad, mi condición favorita, porque es la que más cuesta entender, y demás. Y el modelo les dice, va a haber creación de valor de largo plazo, eso es lo que andamos buscando, si el recurso o capacidad que analicemos cumple con las 3 a la vez. Eso es lo que decía ese modelo. ¿Cuál es el tercero? Era Demanda. Si tú lo eliges, díganme cualquiera. Cualquiera que tenga en su mente. Nada complicado. Un recurso, una capacidad. Atención cercana. ¿Ah? Atención cercana. Ya, la relación con el cliente, ok. Tú tienes un vínculo con el cliente, una relación, ok. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es la palabra valioso, ya, valuable. Y dice, si la forma en que tú atiendes al cliente es valiosa para él o le da lo mismo. ¿Ok? Si tu cliente es hipertransaccional, tal vez no le importa el precio. Si tú inviertes en capacitar a la gente para que sea súper amable y todo, en una de esas estás en el fondo poniendo fichas en algo que no te va a dar una superioridad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es lógico, no? Entonces, pero si por el contrario, la experiencia de vínculo, relación con el cliente, ya, supongamos una relación con un médico, ¿ah? Es súper relevante y la experiencia que ustedes proveen es superior, se te da una ventaja. Francisca, pero para entender, ¿este modelo brío desplaza el que habíamos visto antes o es una manera de adjetivizar ese? Mira, el valuable, la primera, ya se lo voy a ver acá, es esto. Ahí está la B de valuable. Ok. Que ya veo 4 demandas. ¿Por qué? Porque la pregunta es si es valioso para el cliente. O sea, la pregunta es, cuando es valioso, gatilla la preferencia. Ya es cuando decíamos, ¿se acuerdan que era valorado? O sea, la ventaja competitiva dice percibido y valorado. Valorado es que no solo lo encuentro genial, sino que al final me gatilla mi preferencia. Es súper relevante para mi decisión de compra. Entonces, si hay algún atributo en que tú estás, en el fondo, peor, ¿ya?, que los competidores en algo que es valioso para los competidores, o sea, para los clientes, en algo que es valioso, si tú estás peor que la competencia en lo que es valioso, estás en una desventaja competitiva. Pero ahí, en definitiva, es un análisis un poco transversal, porque lo que es valioso para mi cliente también es valioso para el cliente de la competencia. No es que para mi producto es valioso. No, lo que pasa es que el cliente, exacto, yo digo, este segmento de clientes valora este atributo, ¿ya? Y este atributo que se da, y este atributo, en el fondo, creo que es esta cercanía con el cliente que se da por mi capacidad que tengo en esta capacidad de atención al cliente, una atención muy cercana, personalizada, porque esa es la capacidad que tú tienes. Entonces, lo que tú haces con esa capacidad de ser muy cercano con tu cliente, este segmento cliente al cual atiendo y otros competidores también apuntan, lo valoran. Si lo valoran y yo estoy en desventaja competitiva. Claro, tengo un problema. Tengo un problema. Entonces, si lo valoran significa de que es crítico para la compra. Pero la evaluación en sí misma no es propia de tu producto, sino del sector, la industria o lo que sea. Exacto, es del atributo, pero si yo digo, la industria no, porque el cliente lo valora, pero la pregunta siguiente es ¿cómo estoy yo respecto a la competencia en esto que se valora? ¿Ok? Entonces, si ustedes están mal, están con una luz roja en esa capacidad que te permite, por ejemplo, este servicio postventa o en la logística de operación hacerlo mejor,
estás en un problema. Estás en una desventaja competitiva y lo más probable es que va a castigar seriamente tus posibilidades de vender. Me perdí un poco en la luz roja y la luz verde la habían puesto en función de qué. De actividades. No, claro, sí, de actividades, pero ¿cómo yo evalué que son buenas o malas? Porque la comparaste con la competencia. Soy mejor, porque supongamos que tú eres una compañía de courier, ¿ya? Courier es muy interesante porque el proceso es muy relevante. Entonces tú dices, mira, nosotros somos súper, digamos, somos peores en logística de salida. Porque se nos pierden los paquetes, ¿te fijas? No sé qué. Entonces en esa actividad estamos menos tecnologizados y por lo tanto, por ejemplo, el tracking de productos una vez que sale de nuestra facility no lo podemos hacer. Somos peor que la competencia en un atributo que es súper valorado porque en general en este tipo de paquete y todos queremos poder hacer un tracking todo el tiempo. Entonces tú dices, ¿cómo estoy yo en tema de logística de salida? De cuando los productos salen, estoy mal, no tengo en el fondo la capacidad para hacer un tracking de mercado. Estoy peor que la competencia, pero la competencia sí lo tiene. Eso, ¿cómo puedes saber que la competencia es alta? O sea, ¿cómo puedo saber qué tiene que venir a la competencia? En general hay cosas generales que tú sabes, ¿ya? Y si no le preguntas a los clientes y haces estos focus group o haces survey que te van a decir, no, es que, por ejemplo, me pasa que yo contrato a tal empresa, como les contaba, me llama la atención este ejemplo, este niño que no había encargado nunca, de que te mandan WhatsApp todo el rato y súper bien informado y súper preciso. O sea, te lo entregamos en 20 minutos, te va a llegar hoy día a tal hora, entonces dices, bueno, entonces es bien fácil preguntarle a los clientes qué le están dando a los competidores si los competidores no te lo cuentan. Y que son las cosas que a ellos para ellos son relevantes. ¿Ya? Eso. Entonces es el value. Después viene el rare. Supongamos que pasaste el primer check. ¿Tienes? Rare es raro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que pasaste el primer check. O sea, de la capacidad o el recurso que es valiosa para el cliente, tú efectivamente estás bien. Primer check. Eso es como poco común. ¿Qué cosa? El raro, claro. Escaso, único. Mira, te voy a dar un ejemplo. Si tú dices justamente una capacidad de establecer una relación, un vínculo con un cliente es raro. Tener computadores o una red de internet no es raro. Tener dinero no es un recurso o una capacidad raro, porque ustedes no lo crean, el dinero es abundante. ¿Ya? Puede que no esté donde uno quiere que esté, pero es abundante. ¿Ya? Es más cerca de lo que uno quisiera. Pero no es. Entonces, si tú dices, por ejemplo, una marca registrada, es un recurso raro. Porque si quiero vender bebidas cola para la promo que conversábamos ayer, que no lo van a nombrar tan temprano para que no empiece a hacer, ¿ya? Entonces tú dices, la gente por algún motivo lo asocia con una marca, que es Coca-Cola. Y entonces tú podrías decir, ya, yo lo que tengo que hacer es fabricar otra bebida cola y ponerle esa marca. Pero la marca es rara, es escasa porque está protegida. Entonces, en ese sentido hace de que Coca-Cola está protegido porque la gente no solamente compra una bebida cola, sino que compra una que diga Coca-Cola. Eso es lo raro, lo escaso. Si tú estás en el mundo inmobiliario, hay ciertas locaciones que son estratégicas, son raras, porque si tú te consigues ciertas esquinas críticas en ciertos lugares, eso es raro. En ciertas industrias, ciertos talentos son bien escasos. ¿Ya? Por ejemplo, las fuerzas de venta en industrias especializadas. No la fuerza de venta a lo mejor de la persona que te puede atender en una estación de servicio de gasolina, pero tú dices, en industrias que son súper, digamos, específicamente hay fuerzas de venta que no son tan fáciles de conseguir. Súper bien perfiladas con ciertas características para eso. Entonces hablamos de raro, y ustedes lo dijeron muy bien, acá está la R. La R. La escasez. Nosotros, porque es escaso, es poco abundante, escaso lo digo que es poco abundante, poco accesible. ¿Ya? Entonces supongamos que nos va bien, decimos, mira, ¿sabes qué? Este recurso o capacidad no es escaso. Bueno, entonces todos van a poder tenerlo, vamos a quedar igual. A lo más por tenerlo voy a quedar en el debe. Y ahí ya no sería así. En el fondo lo que digo es que si no es, la pregunta es, si no es raro, la situación competitiva que se da va a dar muy probablemente es que al menos en lo que se refiere a este recurso o capacidad, por el hecho, en el fondo vamos a estar todos iguales porque todos pueden acceder a él. Hay cierta capacidad de los recursos que pueden ser grises, o sea, puede caer en una u otra categoría, porque, por ejemplo, tú mismo mencionaste lo de la ubicación, sí. Una esquina Sí. puede ser valiosa, digamos, Sí. y única. ¿Sí? No podría caber en cualquier... No, la lógica es que tú le tienes que pasar el test, igual como hay que hay una intersección, tu mismo recurso de capacidad le vas haciendo todas las preguntas como un árbol de decisión. Claro. Entonces tú primero Por eso lo va que pasando, tienes que sí, partir sí, sí. diciendo que es como el equivalente a la flecha de la cadena del valor por la derecha, pero ahora mirándolo no como actividad, sino como recurso o capacidad. El value tiene que ver
si es que este recurso o capacidad al final del día me permite, en el fondo, fortalecer la propuesta de valor, o sea, hace que mi propuesta de valor sea más atractiva al cliente. Esa es la primera pregunta. Si eso no se da, es que sigo mirando, si no es relevante para la propuesta de valor, para que el cliente te elija. Esa es la primera pregunta. Cuando pasamos ese cheque y decimos, ah, mira, estoy bien, Aunque eso, por ejemplo, pudiera incidir en que sea más caro. porque eso lo ocurre después cuando hablamos de un modelo de negocio. Porque sí, puede decir que sea más caro, y la pregunta es, depende del segmento de cliente al que está apuntando y con qué estrategia, no importa que sea más caro. ¿Ya? Si tú tienes la tecnología Porsche, cuando hemos hablado de auto, tú dices, claro, ¿es valioso para la gente que le gusta cierto tipo de automóviles? Sí, es relevante, porque te dicen, hay gente, los que son muy tuercas, ¿quién es la tuerca acá? ¿Cuál es tuerca? Que te dicen que aman el ruido del motor, ¿ya? Hay gente que realmente le produce, dice que es como música el ruido de estos motores de carrera, hay muchos que no nos gustan tanto, pero eso es cosa de gusto, ¿ya? Entonces tú dices, hay personas que valor lo ven como algo valioso, ¿ya? Le dan un valor a eso. Y hay cosas que el ruido del motor ojalá no suene. Entonces, lo primero es entender si valioso es este recurso o capacidad estratégica. ¿Tiene el potencial de contribuir en algo que es clave para que te elijan? Es un elemento crítico tenerla para poder finalmente entregar esa propuesta de valor con ese atributo. Es valioso para el segmento. Exacto. Es relevante para el segmento. En este caso, si no eres raro, raro, en este caso, si no eres raro, tienes una desventaja competitiva. Claro, entonces no, es valioso. Entonces, supongamos que lograste que era valioso, ya, tú dices, estamos en el mundo de los hoteles, entonces la cercanía con los clientes, sí, evidentemente es importante el trato, y ustedes ven que en todos los servicios de hoteles te preocupan. Entonces después te vas a raro. Y ahí está, esta es como la cosa así como cuando teníamos industria que es tricky. Hay dos formas de mirar. Si lo que tú tienes es una cultura de servicio de cliente que produce cercanía, compromiso, bla, 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 eso es raro. ¿Ya? Si tienes a una persona que contrataste, que estudió en tal lugar y que en ese lugar le enseñan ciertas cosas, ¿no? Está raro. Si la persona de recepción es una persona que tiene una cierta formación, que así como que tiene un guión de que hace sentir bien al cliente, eso no es tan raro, porque la competencia podría ir y contratar uno de esa misma promoción, ¿me siguen, no? O sea, por ejemplo, entonces lo que hace Starbucks con su personaje, digamos, que están ahí en la tienda, eso es raro. Claro, lo que hace con ellos, no cada uno de ellos en particular, No, sino como como la cultura organizacional que se transmite en la tipo de experiencia que te da. Entonces tú dices, ya, ok, paso a la siguiente, digo, ya, estoy bien porque digo, al menos ya no estoy en desventaja competitiva, y ahora voy a ver si ese recurso de verdad tiene potencial no solamente para no dejarme abajo, sino que para que me haga ser más arriba, si yo quiero estar más arriba, esa es la palabra clave. Entonces digo si es raro. Si no es raro este recurso capacidad, me quedé con la lógica que estoy en el DT. No es la paridad. Supongamos que sí, digo, este recurso realmente es raro, por lo tanto, y dado que es relevante, voy a preguntar si es inimitable. Hasta la DR estoy en una situación en que incluso podría tener una ventaja de corto plazo. Porque es valioso y es raro. Es una ventaja de corto plazo. Pero cuando entramos a la lógica de inimitable, el inimitable es de alguna forma este. Porque tiene que ver con imitación, ¿ya? Y tiene que ver en el fondo con la capacidad de que los otros desarrollen algo similar. O que es imitable, o que te lo pueden extraer, ¿ya? Para hacer lo mismo que tú haces. Como Mac. ¿Ah? Puede ser Mac. ¿De qué forma? ¿Qué estás pensando? Los notebooks, algo nos imita y tienen que copiarlo. Lo que nos imita, o sea, el computador es hiper imitable a lo mejor. Pero me imagino experiencia. cuánta gente puede desarmar un computador y siempre hacer esas cosas y ver qué chip tiene, lo que entiende. Lo que cuesta más imitar es como todo el ecosistema Mac, que tiene que ver la interacción con los otros devices, las tiendas, bla, 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 un montón de sistema operativo, ¿ya? Entonces al final tú dices, si pensamos el tema de imitabilidad, y lo decíamos en el ejemplo de la primera clase, si se hubiera quedado Apple y el iPhone solo con la pantalla touch, eso es finalmente limitable. Entonces hubiera sido una ventaja a corto plazo. Para hacerla más durable es que se genera todo esto que es más imitable que todo este paquete. ¿Ok? Y finalmente, y esto es bien interesante, el tema del organizational que tiene esa pregunta. Los primeros dicen, ¿es un recurso o capacidad valioso, raro, ilimitable? Ok. Y en acá, el caso, en el ejemplo que estamos viendo, sí, sería inevitable. si es una cultura organizacional, sí.
sí, relativamente sí. Pero, O sea, Southwest, el mismo Southwest. No, a ver, yo siempre recuerdo, pero hace ya varios años atrás, que una Petrobras cerca de mi casa, cuando era Starbucks llevaba menos tiempo, entonces pasé a comprar el café de Luca, el café era más malo que venden ahora las Petrobras. Y en fondo fui divertido porque alguien me pregunta, dice, ¿cuál es tu nombre? Entonces ya, yo le digo Francisca, entonces le pregunta, ¿lo quieres así, lo quieres así? Y se enredó entera, ya, igual el local estaba feíto, está viejo, no lo han arreglado nunca. Ya, es el local de la Piscola, la única bomba de encina cerca que venden promo, por eso se ha mantenido con un layout horrible, ¿ya? Porque esa es su ventaja competitiva, tiene patente alcohol. ¿Dónde? Lejos. Y entonces en el fondo tú decías, pero me preguntó y después, por la capacitación de la gente, probablemente los sueldos, la cultura, se quedaron enteros, no le hizo caso la persona que preparó el café a lo que le había puesto la... ¿Me siguen, no? Entonces claro, tú puedes copiar como el saludar del Walmart, pero copiar para que realmente te hagas cargo de la experiencia, si nadie le habló a ese trabajador, ¿qué significa generar una experiencia café? Y más que nada es un café que tú compres y te subes volando al auto y te quieres ir. Porque el café de la mañana, lo único importante es que sea rápido, si es para llevárselo. Claro. Lo importante es que sea rápido. Entonces, el fondo le estás poniendo un atributo que a lo De mejor un no es experiencia. correcto. ¿Ya? Bien, y final, entonces, ahí están los tres primeros. Y el último que es bien interesante, dice, si está tu compañía, bien tiene las capacidades organizacionales para aprovechar. ¿Ok? Tiene tu compañía las capacidades organizacionales para aprovechar. Y eso no estaba en el modelo anterior. Y eso no estaba de alguna forma tan reflejado en el modelo anterior. Estaba yo creo que en parte en el tema de la demanda, un poquito. Porque la pregunta que uno se hacía en la demanda es, al final del día, el cliente, lo que tú le ofreces, esa es la pregunta, y el que tú le ofreces incluye la capacidad Organizacional. ¿Le es atractivo o no? ¿Ya? Entonces lo interesante es que este es como un poquito más accionable que el otro. Yo usaba mucho tiempo el otro, pero entiendo que este tiene un grado adicional de accionable. ¿Cómo se llama el otro? El modelo de recursos y capacidad estratégica, así tal cual, de cómo lo hicimos en Gómez. Pero yo les voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho con el de la izquierda, para que lo entiendan, que es la misma cosa. Mi ejemplo favorito es el ratón Mickey, ¿ya? Porque recuerdo, cuando uno lee el caso de Mickey, el caso de Disney, cuando la compañía Disney parte con su fundador Walt Disney, el primer personaje animado se llamaba un conejo y siempre se me olvida el nombre, ¿ya? Y ese conejo, en el fondo, tenía un dibujante, si ustedes recuerdan esas películas antiguas como con esas hojas que iban pasando, tenía un dibujante, un caricaturista que hacía este conejo, y resulta que creen que pasó. Bueno, el conejo le iba súper bien, se compraban hartas revistas y películas animadas del conejo, entonces significa que era valioso. La capacidad que había de armar cuentos alrededor de este conejo era valioso. En segundo lugar, y ahí donde pasó el problema, era raro, sí, porque era algo distinto, no estuviera lleno de personajes similares, pero cayó en el problema de la imitación. ¿Por qué? Porque en el fondo la imitación no fue que lo copiaran, sino que de otra compañía le levantaron el dibujante y no tenían un acuerdo de quién era el propietario del desarrollo, los típicos temas de propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué pasó? De que se quedó Disney, por supuesto los otros le pagaron más y se quedó sin este conejo. Bueno, y por ahí cuentan así estas cosas como las anécdotas de que estaba don Walt Disney súper enojado, entonces estaba dibujando el conejo así como rayándolo con un lápiz y le dobló las orejas en redondo y salió Mickey. ¿Ah? Oswald, ese, siempre me olvida. ¿Y se parece a Mickey? Sí, igual. ¿Se parece? A verlo. ¿Cómo es igual? ¿Es broma? Pero ese no sé si no es el original. El original era tan sencillo. Félix. Bueno, pero el fondo va a contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que hacía Disney interesante es que ellos decían que ellos amaban a Mickey. Eso es lo que dice la compañía. Porque Mickey básicamente no se droga, no le sale una espinilla, no negocia su contrato, trabaja 24/7, etc. ¿Ya? Y así comparen ustedes con alguna estrella, si Justin Bieber, pero ahora está como convertido, está como espiritual. Está como La Miley Cyrus, que ha estado metida en droga, y lucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, bueno, cualquiera de estos personajes, el ratón Mickey o cualquiera de estos artistas son escasos. Tienen un talento, algo que los hace escasos, ¿ya? Y el tema es que hay demanda por ellos. Estoy mirando el círculo, sí, también hay demanda por ellos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que falló en el caso de Oswald? Falló la capacidad de apropiabilidad. Y la verdad que a Disney no le importa tanto que el conejo se quede con ellos, pero sí le hubiera gustado que al menos quien se llevó al dibujante le hubiera pagado una gran suma de dinero por deshacerse de ese, por entregarle. Que sería más o menos como la suma de todos los flujos futuros
hubiera dado el conejo. Nunca hubiera calculado todo lo que le dio. Claro, pero al menos una aproximación. Lo que te quiero decir es que si Coca-Cola vende su marca, la condición de apropiabilidad, ¿por qué la marca es apropiable para Coca-Cola? Porque Coca-Cola desarrolló una marca desde cero. Y fue poco a poco, dándola a conocer, la marca se empieza a retroalimentar por el boca a boca, las primeras campañas de Coca-Cola eran bien ingenuas, y se empieza a retroalimentar. Y si tú hicieras una suma de todo el dinero que invirtió Coca-Cola Company para esa marca, es muy inferior a la valorización de marca que tiene hoy día. Por lo tanto, en el tema de la apropiabilidad cumple una condición súper interesante, que la compraron barato. Cuando digo compraron es entre comillas, porque al final ellos la desarrollaron, Claro, lo que y invirtieron la podrían vender cara, o sea, podría valer mucho más el mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le gusta Mickey? Porque Mickey, al igual que Miley Cyrus, cumple la condición de demanda y de escasez, pero la condición de apropiabilidad es perfecta, porque Mickey no, la oreja son la imagen de la compañía en todos sus segmentos, y ellos venden royalties o franquicias para usar esa imagen, y la ponen en el crucero, en el parque, en el canal, bla, bla, en la ropa, etcétera, etcétera. Y Mickey no cobra nada, entonces, en el fondo, Mickey, ellos lo venden, entre comillas, caro, y comprar barato se le pagan. En cambio, un artista famoso, cuando se cambia, ustedes ven los rostros en televisión, etcétera, el gran tema es que cuando ya son famosos, el primer canal es el que gana plata. Es como los reality. El que lo descubre y le paga 500 lucas mensuales, y lo descubre y salta y le hace firmar un contrato exclusivo de 2 años. Ahí hay apropiabilidad. Claro. Pero si no firma contrato, el que se hace famoso en el reality después negocia y se queda con el que le paga más. Una pregunta, ¿este modelo se puede aplicar, digamos, no sé, a marcas como la Teletón, por ejemplo? Por supuesto. Ya, y cumple con todo. Claro. O sea, mira, el tema de las marcas, lo raro es súper La fácil. empresa, digamos. Es súper fácil porque el fondo está pagado por la marca registrada. Sí. Así Ya, no. o sea, eso es lo que la hace rara, sin lugar a dudas, la hace Vale. escasa. Porque la pregunta es si alguien puede tener una marca igual a la tuya. La respuesta es que si la tienes bien protegida legalmente, la respuesta es no. El tema del organizador no entra en estos círculos de escasez. Sí, lo que pasa es que la pregunta que hace desde la lógica de Collins y Montgomery, ellos la hacen un poquito en la pregunta de demanda. Cuando dice en el fondo, finalmente tus clientes te van a comprar debido a que tienes esta capacidad que es escasa y que tiene esta condición de propiedad, y la respuesta es sí, porque le interesa el atributo, pero al final porque fuiste capaz de llegar con él de la forma correcta, y eso es como lo te organizas. Claro, pero saben como la vuelta larga. O sea, una vuelta manual. ¿Ya? Es como está como implícito un poquito, así que por eso voy a decir que la O está por acá. Por ese modelo, brío. ¿Ya? Entonces, acá, ustedes dicen ya, primero, uno por uno dice, si no es valioso, pero si no es valioso en términos de ser un recurso o capacidad que construye en la propuesta de valor, chao, se va. Luego, pero si es, paso a la siguiente pregunta, si es ese caso, sí, ok, entonces paso a la siguiente, no, digo, ok, lo necesito, pero es el desde, es como fabricar un auto y no ponerle freno. ¿Ya? Le pusiste, si no le pones freno a tus autos, nadie te lo va a comprar, pero a lo mejor porque tenga o no tenga freno. Ahora, si todos los frenos fueran estándar, si hubiera unos frenos muy distintos, por supuesto que Todos los de ahí... carrera parece que no tienen freno, creo. Sí. No sé, no, hay unos que no tienen freno. Bien. Pero algo lo escuché en un programa. Top Y Gear. luego tú dices, entonces, miren lo que pasa acá, dice Temporary Competitive Advantage, con las dos primeras, es lo que decíamos, pan para hoy y hambre para mañana, es como lo que, cuando hablábamos que estrategia. Y luego, si además es inevitable, lo que tú dices, tengo una ventaja competitiva potencial, a eso se refiere con la use. ¿Cuándo es efectiva? Cuando tengo las capacidades organizacionales para explotarla. ¿Ya? Y piensa en los cantantes, aquellos o los jugadores de fútbol, algunos que han quedado por el camino. Sí. Que tú puedes decir, tienen en el fondo en su capacidad o en su talento, tienen el valuable, el rare, el inimitable, y algunos se dedican al alcohol, a las cuerdas, y lo dejan botado por ahí. Y otros generan esta capacidad organizacional o Shakira para explotarlo y que pueden crear todo el valor. Eso independientemente de si no utilizo estas ventajas competitivas por una decisión interna de la empresa o por una decisión del entorno. Sí, pero lo que pasa es que al final del día, si cumple las 3 primeras condiciones, es bien, entre comillas, como miope no usarlo. Es que estoy pensando, por ejemplo, ahora lo que está pasando en el fútbol chileno. ¿Ya? Que existe que el fútbol es un tremendo negocio, Sí, ¿cierto? sí. Hay marcas asociadas y todo Sí, sí, un cuento. Y ahora, como los jugadores están en algo así como un paro, porque no sé si se pueden ir a paro, pero están en algo así como paro, claro.
tienen un montón de ventajas competitivas que no están siendo usadas y hay un mercado ahí que no se está desarrollando y no se está moviendo. Sí. Y hay un sector económico que está siendo impactado por eso también. Claro, pero al final si tú lo piensas ahí nuevamente, yo vuelvo a decir, hay una falta de capacidad de gestión de quienes gestionan los clubes para evitar que se vayan a paro. Es un tema de relaciones laborales, de uso de mecanismos legales, lo que sea, eso es parte de lo que tienes que gestionar. No permitir que se te vayan a paro. Pero entonces eso es una característica que se da en una condición de extramercado o tendríamos que analizarlo con Porter. No, lo que pasa es que la pregunta es, y más bien desde un punto de análisis interno, tú estás relevando algo súper interesante. Hay un contexto país que hace de que por distintos motivos los trabajadores quieran irse a paro, ¿ya? Y yo me quedo con el ejemplo de Cecilia la otra vez cuando decían su preocupación de que le ponían transporte privado a la gente que trabaja, entonces después el sindicato dice, no, que ahora todos usan transporte privado. Claro, Entonces tú dices, claro, pero en el fondo lo que te cae al final del día es que claro, tú eventualmente puedes gestionar algunas cosas en el no mercado y eso es parte de tu capacidad de gestión. Entonces tú dices, si bien voy a gestionar el no mercado, al final es tu capacidad de gestionarlo. ¿Ya? Es lo que hace la del mercado y no mercado. Claro, porque cuando tú gestionas el no mercado tiene que ver con tu capacidad de gestionarlo y hay empresas que lo hacen bien y otras que lo hacen mal. ¿Ya? Más allá de la incapacidad de que algo se imite por contratos o por respeto a derechos de propiedad, ¿qué otros ejemplos hay de elementos o atributos que no puedan ser imitables más allá de factor plata momentáneo? No sé si me explico. Sí, absolutamente. Es que, por ejemplo, yo lo que te dije es Shakira de ayer. La voz. Eso más que una voz es lo que se llama en inglés un bundle. Un bundle es como una agrupación, un paquete de cosas que están conectadas y eso hace que sea difícil imitarlo como un todo. ¿Ya? ¿Qué otro cantante no? A ver, Ricky Martin, por ejemplo. Claro, Ricky Martin es lo mismo. ¿Quién no? ¿Ah? ¿Quién no? Yo lo conocí en la juventud y es muy simpático porque lo conocí y la carrera que siempre me llamó la atención lo que pasó con Keiko Jung y Alberto Plaza. Partieron juntos. Estudiaron juntos en la Universidad de Chile Ingeniería Comercial. Los dos estaban mal. ¿Ah? Pero espérate, pero te voy a decir algo más. Yo conozco a la familia de Keiko Jung, que son muy simpáticos, la mamá, es una encantadora. Y lo que pasó fue, el Keiko era mucho más hermoso que Alberto Plaza, o sea, atractivo físicamente para pescar al público joven. ¿Ya? Eso es subjetivo. El promedio si tú gustas, sí, pero en esa época era igual, o sea, Alberto Plaza nunca se ha destacado por ser hermoso. No, para. Ya, pero tú dices, ¿y el Keiko puede ser de tu gusto, no puede ser de tu gusto, Juan? Pero más o menos tú dices, como que tenga medio pintoso en el Keiko. Y tú dices, ya, pinchada Cecilia Boloco. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, la capacidad de gestionar algo. El Keiko todavía canta con algunos cafés chicos, claro, corta en Estados Unidos con la hija y todo. Y ustedes ven que Alberto Plaza se fue como Don Francisco y gestionó una carrera internacional en Miami, etc. Y la hizo crecer mucho más. Independiente si te gusta o no te gusta, pero efectivamente logró eso. Allá se ve con la cabeza. ¿Ah? Y se metió en la cientología y todo. Se juntó con Madonna, hasta la cientología. Sí, como era uno de los embajadores de la cientología. sí, mira. Por eso que está así medio raro. Sí, pero mira, lo interesante es que les guste, que a mí me encanta las canciones de Alberto Plaza, tiene que ir a ojo generacional de la época, pero más allá si les gusta a él, sus ideas, no ideas, si ustedes objetivamente hacen una valorización de la carrera, valorización de la carrera, si te gusta a ti o no te gusta a ti, ponle flujo a la carrera, ¿ya? Hay uno que logró potenciar O la sea, carrera. Maradona escuchaba a Alberto Plaza. ¿Maradona? Maradona. Ah, mira. ¿En serio? Mira. Ay, mientras está Ahí. palopeando. Y entonces eso es que... Oye, Se cayó en la droga. oye, Por olvidar. Lo invitaron a la casa de Guayasamín. ya. Oiga, entonces, ¿y qué es lo que el fondo? Y hay empresas que les pasa lo mismo. Ustedes han visto empresas que, por ejemplo, tienen una cultura organizacional fantástica y la empiezan a descuidar. ¿Ya? Y entonces se empieza a desvanecer, ¿ya? Y eso es un gran desafío. Empresas que tenían, por ejemplo, esta cosa, este vínculo con el cliente, una capacidad, una lógica respuesta al cliente, como que decimos chino, como que se empieza a desinflar. Y vamos a conversar un poco al final. ¿Ya? Bien. Ayer tembló cuando ¿En serio? estábamos en esta... Se me está moviendo. ¿En serio? El viernes de la semana pasada. Eso es nada, qué fantástico. Me encanta. Y ahora del... Bueno, si usted, la empresa que tiene aquí adelante, y vamos a mostrar solo una parte, es Newport. Y a los que tienen buena memoria, recordarán que cuando hablamos de acero ayer, de una industria que era de las industrias con rentabilidades negativas, cuando hablamos de la más rentable era Newport. ¿Qué es lo que es Newport? Es una mini acerría. Lo primero que hacen ellos diferente
actividades es tener acerías pequeñas, pero con ubicaciones estratégicas muy cerca de los trenes, para recibir la materia prima y despachar. Entonces, en el fondo, el costo de operación es mayor por el tamaño, pero el costo de transporte y la rapidez es muy mayor. Oye, contaba Horacio. Como ustedes ven ahí, ¿le hablamos de un Horacio? No, hablamos de la celulosa, del papel. Ya, y lo otro que distingue desde hace mucho tiempo en Nucor es que en el fondo lo hacen desde la chatarra. ¿Ya? Esta compañía, ustedes van a ver ahí en el video, de hecho una compañía que tiene una preocupación medioambiental muy temprano y todo. ¿Por qué se las pongo? Bueno, es una compañía bastante particular, porque es una compañía que tiene una estructura de bajos costos por esa lógica, porque esto es una industria que se compite por costo, ¿ya? Esos perfiles de acero, etcétera, son lo que son, ¿no? ¿Cómo? Mira, de hecho se llama Nucor porque, como pueden ver acá, era una empresa que partió como una empresa que tenía una lógica más de tipo nuclear. Y ahí falta una A, no son cerezas, son acererías, perdón. Ya son mini acererías, y en el proceso, en el fondo, fueron derivando hasta este negocio y empezaron a decir si nos ponemos cerca de los trenes y se dieron cuenta que en el fondo por capacidad no había que ser tan grande, etc. Es lo mismo que el modelo Netflix. El modelo Netflix ha tenido muchas iteraciones. ¿Por qué les pongo este caso? Es bien interesante porque si es una estructura de una empresa, digamos, metálica, es de una empresa dura, y que la gente, si es líder en costo, los sueldos no son muy altos, pero tienen algo bastante, y lo tienen desde hace varias décadas, que no era tan trivial, sobre todo en la época, era, por ejemplo, tener estructuras muy planas, en que los sueldos no son altos, pero que toda mejora que ocurre en el proceso y que es propuesta por algunos de los operarios le significa un bono que les sube el sueldo. Y además que si es plano, más o menos todos deben ganar lo mismo. No es más, por eso te digo. Y hay mucho incentivo a hacer mejoras de eficiencia para llevarte un bono. Entonces al final es como, en el sentido tú dices, ese es como el premio. Y a la empresa es interesante porque esa lógica te hace que si yo te genero una eficiencia, feliz de compartirla contigo. Claro. O estoy más dispuesto, digamos. ¿Ya? Y entonces fueron desarrollando esta capacidad estratégica que es el know-how de construir y operar en forma eficiente estas mini acererías. Entonces uno dice, ¿por qué se los cuento? Porque contra todo pronóstico uno podría pensar que es un tipo de trabajo no muy atractivo, pero tenía una lógica que sí lo hacía atractivo. A pesar de ser un mundo duro, etcétera, de un mundo, digamos, de planta, de trabajo, de fundición, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué les cuento este caso? Bueno, la pregunta es, yo los podría llevar a otro extremo. Hay otro caso, por ejemplo, que es Mary Kay. Mary Kay, no sé si todavía existe en Estados Unidos, era un negocio, todavía un negocio cosmético, venta directa, que su fundadora es una mujer que es una mamá sin papá, que ya tiene que ayudar a criar a los hermanos, entonces como que la crían muy, como que hay que hacerse cargo de chiquitita, pero además como un poco sola, porque la mamá trabajaba y tenía que hacerse cargo de los hermanos. Entonces ella tenía una lógica, ella siempre se vestía rosado, le escribía esquelas perfumadas a la gente, feliz cumpleaños a las vendedoras, y ella hablaba del P&L. Su profit and losses era People and Love. Ese era el P&L de la compañía. People and Love. People and Love. Entonces, pero muy interesante porque ella decía, para nosotros la venta es un medio y la realización es un fin. Para ellos ofrecer oportunidades de trabajo flexible, hace 30, 40 años, estamos en el mundo del trabajo, a mujeres que necesitan un ingreso, pero que necesitan no descuidar la casa, era un tremendo, con un sentido de propósito. Pero era como todo rosadito, todo pinto, tierno, y si ustedes tienen un video, pues no se lo voy a mostrar hoy día solo por tiempo. Ella cuando les hablaba y tenía unos temas inspiracionales con las vendedoras, una vez al año hacía convenciones, ustedes lo pusieron y de verdad yo no puedo creerlo, o sea, porque primero les piden que le pidámosle a Dios, pero sean esforzados, o sea, un discurso súper maternal, pero también como que te impulsaba a ser mejor. Motivacional. Y el premio para la mejor vendedora anual era un Cadillac rosado. ¿Ya? Como Katy Barriga. Ya. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes, esa cultura organizacional que les describo, o la cultura Nucor, que es mucho más transaccional y eficientista, pero que tiene valor, digamos, ¿tiene sentido en tu empresa o viceversa? ¿Podrías poner la cultura de tu empresa a esas y que fuera realmente un recurso que te generara una ventaja competitiva? Tiene que ser orgánico. Tiene que ser orgánico internamente. Es como lo que pasa hoy día con los cumpleaños, por decir, no sé, pues antes que te hicieran un regalo, me imagino, en tu empresa era como decir, oh, te sorprendía, pero hoy día es como,
mira, como que estás de cumpleaños el día y te dan el mediodía y te pasan una caja de chocolate. Una caja de chocolate y listo. Entonces como que se pierde probablemente. No, ¿y ese era regalo de cumpleaños? No, no lo pasan los machos para cumpleaños, no, trae todas las clases. No, pero en el fondo hay que hacer un cambio de cultura primero y eso de repente es más difícil. Claro, lo que pasa es que lo que estoy tratando de relevar, imagínense esta culturita, esta cultura rosada, tierna, con cada día rosado, póngase la Nuscor, adelante, ¿no? Póngase la Nuscor, póngase la BHP, póngase la Codelco, imagínense a los viejos en esa lógica, yéndose en Antofagasta como Cadillac rosado para casa. Pero entonces, por eso tiene que ser orgánico. ¿Ah? Claro, pero entonces la cultura brío, esa cultura organizacional es como le agrega valor único a esa empresa, pero no es algo que yo pueda vender ni que yo pueda... No, el punto de fondo, claro, el punto de fondo es que te falla por dos lados. En principio te falla por el tema del valor, ¿ya? Porque en el fondo ese tipo de cultura no te ayuda a que tu propuesta de valor sea superior. Pero es que, ¿sí? además, en ese sentido, o sea, ser tierno no te ayuda en una industria que es súper transaccional y más mecanicista. Claro, porque además en el fondo ellas se fijaban cuáles eran las cosas relevantes para su recurso estratégico, que eran las vendedoras, que eran madres, que... Exacto, entonces en el caso de ella, esa cultura, ¿qué es lo que hacía? Generaba más motivación y entusiasmo. Claro. Y eso en el fondo, y cuando hablamos de la cultura como una capacidad estratégica, y tal vez muchos de ustedes le dan... No, capaz de caer la cosa, no, pero si el minero le da... una RAM. Sí, claro, para todo el Cadillac, el código rosado, sí, pero tú no vas a motivar, yo creo, a un viejo de la minería mandándole una esquela perfumada. Pero una RAM, sí. No, pero quiero bono. Sí, pero la esquela, o que lo llamen. Pero le pueden dar días de vacaciones. Por eso, porque eso sería otra cultura. Ya, pero lo que te quiero decir que los elementos sobre las luces de la cultura tú la puedes adaptar a tu empresa. Bueno, tomar el modelo. Sí, pero eso digo, pero si tú usas un copy-paste de esa cultura, la pregunta inicial, de si como esta lógica media como chacotera de Southwest, la puede llevar otra aerolínea, la pregunta es que el copy-paste no funciona, pega mal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que hace al final del día que la cultura sea un recurso estratégico es que mantenga ese alineamiento con el tipo de propuesta de valor que esperan tus clientes. ¿Ya? Ese es el punto de fondo. Entonces, cuando tú tienes una empresa pública, como lo fue en su momento la compañía chilena de teléfono, o Entel, que luego se privatiza, en su momento la cultura pública le permitía funcionar con un montón de estructuras, burocracia, que le daba cierta certidumbre, etc. Pero cuando los trabajadores con esa cultura se van al mundo privado y empiezan a competir con un Belsa y bla, 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 esa cultura colapsa. Si a usted le ha tocado la fusión en alguna de sus empresas, pasa eso. Los que vienen con una cultura así que no viene con la lógica nueva de la nueva estrategia, colapsa. Entonces termina siendo como una desventaja en vez de una ventaja. Entonces la cultura va a ser una capacidad estratégica, un músculo para tu empresa en la medida que esté muy alineada con esa propuesta de valor que quieres dar, con lo que está definiendo tu estrategia. Claro. Y entonces si tú cambias lo que quieres entregar, entonces tiene que la cultura ir ajustándose, porque si no, es un lastre. Y ese es un poco el tema. Bien. Resultados del análisis interno, las actividades y, no sé si es el más afortunado, pero de que puesto raíces, siempre lo digo, no sé cómo lo cambio. Pero son 5 cimientos, no sé si son con ladrillo, se nota mi ignorancia en construcción. ¿Es el cimiento de ladrillo o de cemento? No sé. Pero la lógica es decir... No, pues los cimientos son de fierro y sí, por eso, ustedes me disculpan. O raíces, como la raíz que le da estabilidad a la planta. La actividad es, a veces la identificamos, pero tenemos que ir a tratar de entender si esas actividades tiene esta capacidad de permanecer, en el fondo de darte una ventaja más de largo plazo, y eso va a estar dado cuando esas actividades tengan una raíz o un fierro que lo ancla al suelo a un recurso o capacidad que pasa al testículo. Y si ya tengo un recurso que pasó al testículo, ¿qué tengo que hacer con ese recurso? ¿Como ultra cuidar? Obvio, eso es lo que hace Piqué con Shakira. La cuida. ¿Y qué mejor forma que invertir en ella? 2 niños. Esa es la forma más fácil, ¿viste? De hacerlo. Yo creo que fue un poco al revés. Bueno, no sé, mira, yo no me meto en el dormitorio de nada y no sé cómo lo hace, pero la verdad es que en el fondo, por eso les pongo un poco el ejemplo, es obviamente invertir. Obviamente tiene cuando claro, no sé quién le aporta la ventaja de quién, pero el fondo invertir, por el fondo lo que pasa muchas veces es que dicen, oye, somos la marca número 1 del mercado en reconocimiento. Entonces tendríamos presupuesto de marketing y no se hagamos tal cosa. Ojo, porque los competidores, que son segundo y tercero, mueren por llegar allá arriba. Entonces déjate invertir. O pierdes la creatividad, hace siempre lo mismo, los otros están full.
a los WOM, digamos, que puede gustarte o no gustarte. Como una alerta para los niños que no lo Obvio, tienes que cuidarlos porque esto es dinámico. Y acuérdense que en la primera clase dijimos los competidores son súper ambiciosos. Si ustedes creen que sus competidores están durmiendo y dicen que están en clase, no, están trabajando. ¿Ya? Eso. Bien, entonces como que el corto plazo, el modelo de la cadena del valor nos da una lógica de actividades, pero una lógica más de superioridad a largo plazo, un recurso de capacidad estratégica en brío. ¿Ok? Entonces, recuerden las 3C, lo que los clientes quieren y la empresa puede ofrecer y los competidores no. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar. Clientes quieren, la empresa puede ofrecer Y los competidores no pueden entregar. Esa es la ilimitabilidad. Eso es lo que te protege. Ya. la empresa puede ofrecer, los competidores no pueden entregar. Ok. Estamos esperando ustedes. ¿Se analiza? ¿Cuándo? 2 minutos. Ya. Ok. ¿Estamos claros entonces con esto? Yo creo que estamos súper cubiertos. Vamos a la siguiente crisis. ¿Esta está arriba para los que ustedes que les gusta bajarle y tomar notas sobre ellas? ¿Ya? Con los cursos. Aquí está. Clase 4. Ya la subo, ya la. Entonces, aquí vamos con nuestro desafío. Ayer tocamos, vamos a pasar más rápido con algunos temas. Ayer tocamos hartos temas de sustentabilidad, ¿ya? Y solamente quiero ordenarles un poquito y contextualizar la mirada de sustentabilidad, ¿ok? Y de dónde surge, por qué es importante, etcétera, etcétera. Y la primera, ¿ah? ¿Perdón? ¿Cuál es el título de todo esto? Comunicación. Aquí lo que es planificación, estrategia y comunicación. Déjame darte contexto. El contexto es lo siguiente. La estrategia, el concepto, para mí hay dos palabras o dos conceptos que de alguna forma definen, pero con distinta mirada, lo que es estrategia. ¿Ya? Lo primero es creación de valor. Estrategia tiene que ver con crear valor. ¿Ok? Y lo otro tiene que ver, eso tiene que ver con lo que es. Recuerden la superioridad a largo plazo, pero estoy diciendo bien amplio, crear valor. Y lo segundo tiene que ver más bien con el proceso y tiene que ver con la búsqueda del alineamiento. La búsqueda del alineamiento. ¿Por qué hoy día está el tema de la sustentabilidad? Vamos a partir con él acá. Porque la verdad que el tema de sustentabilidad, o lo que conversábamos ayer, responsabilidad social corporativa, incluso era un tema que muchas veces, y a lo mejor algunos de ustedes todavía, dependía del área de comunicación de la compañía. Como una actividad que hay que desarrollar. Así como si fuera el departamento legal, ¿me siguen? Sí. O el departamento el que tiene el tema contable. ¿Ya? Y la lógica hoy día es que esto ya no es es como antes nosotros nos pasábamos la típica conversación, era que en estrategia había un curso que se llamaba estrategia global. No tiene sentido en un curso de estrategia global, aunque sí hay algunos elementos, pero no puedo en un curso de estrategia no hacerme cargo de la globalidad. Porque es evidente que la globalidad está presente en muchas empresas. Hay ciertas teorías, cosas específicas de estrategia global que tienen que ver cuando vas a ir a otro país, etc. Pero las empresas son globales por definición. Ya sea en su suministro, en sus clientes, en la propiedad, de alguna forma están participando en esta globalización. Entonces con la sustentabilidad pasa lo mismo. Hacernos cargo de la sustentabilidad ha ido cambiando lo que inicialmente se llamó responsabilidad social empresarial como un tema. Ya no es muy como atingente porque de verdad que hoy día está como metido de piedra, está metido en la ADN de la empresa. Y vamos a darle un poquito de contexto a esto, porque ahora vamos a hablar de la estrategia, de cómo defino cuáles son mis opciones estratégicas. Y luego de eso, cómo hago el proceso de planificación. Entonces vuelvo a repetir, vamos a definir cuáles son ideas o modelos para definir las opciones estratégicas. Las opciones estratégicas tienen que ver con cuál camino tomo. ¿Me voy por acá o me voy por allá? Y luego, en el fondo, lo que es la planificación que tiene que ver con un proceso, con un conjunto de actividades secuenciales que realizo. Desde la planificación estratégica de la compañía a la de las comunicaciones. Y cómo se vincula.
malo. Son 10 para las 4. 10 para las Yo voy a 4. seguir pensando en 10 para las 3, para que ustedes sepan. ¿Ya? 10 para las 4. La de para 3 ¿Cierto? Eso. Pero le cargas sillas, y espero que no nos vaya a decir. A las 4:30, café. Bueno, ¿qué era el break? A las 4:30 debería ser. Si ustedes recuerdan, partimos en la primera slide de la primera clase, cuando hablamos de esta agenda o preocupaciones que tenían los grandes ejecutivos de empresas, hablamos de 3 conceptos: innovación, sustentabilidad y crisis y catástrofe. ¿Se acuerdan? Bueno, la verdad que lo que hay detrás de eso, y hablamos preliminarmente de las 3 P, de People, Planet and Profit. Lo que hay en esa mirada, que es como de alguna forma casi el final de la explicación, pero no es el final porque todo evoluciona, hay una mirada de que al parecer no hay que crear valor para un solo stakeholder, sino que para varios. Entonces, por eso, la pregunta es, ¿para quién tengo que crear valor? ¿Ya? Y para entender para quién tengo que crear los valor, primero tengo que identificar quiénes son los que interactúan con mi empresa. Y eso es lo que nosotros llamamos los stakeholders. Y esta palabra que usamos con tanta soltura, a veces no tenemos tan claro lo que es. Si la separamos en la composición de 2 palabras en inglés, tener un stake es tener una apuesta o un interés. Es como que yo, ¿sabes qué? Es como cuando pones la ficha en la ruleta. Yo tengo mi stake en el rojo, en el 8. ¿Ya? Ahí puse mi apuesta. Ahí puse mi Lo que está en juego también. ¿Ah? Lo que está en Lo juego. que está en juego. Hay algo, hay un resultado para mí derivado de lo que va a suceder. Eso es el stake. Y holder tiene que ver con el que lo tiene. Los stakeholders son los que tienen este interés. ¿Ya? A veces no nos detenemos a entender que lo tienen. Bueno, y para poder entender estos stakeholders hay muchas formas distintas de mapearlo, pero solo hasta la fecha nos hemos chocado como de 3 grandes grupos. El primero es del entorno, dividido como en 2 tipos de subgrupos: stakeholders en el entorno general y específico, ¿ok? Y luego los que están internos a la firma. Claro. ¿Se van moviendo estos stakeholders o son siempre fijos en un entorno? Depende. Se mueven. Puede, porque imagínate, por ejemplo, de que si tú, por ejemplo, cambias actividades tuyas, vas involucrando a stakeholders distintos. No, pero un mismo stakeholder se va moviendo. ¿Moviendo en qué términos? Por ejemplo, algún stakeholder que en algún momento fue en la manera yo de vincularme con ellos y de analizarlo, digamos. Absolutamente. Te voy a poner un caso. Súper sencillo. A lo mejor no lo aclarar. ¿Qué pasa con tus trabajadores actuales versus la gente que se jubiló de tu empresa? ¿La gente que se qué? Se jubiló de tu empresa. ¿Ya? Porque por el mundo de las empresas familiares, sobre todo las empresas que no son tan grandes, que no tienen tamaño tan grande, la gente que ha trabajado en la empresa es un stakeholder importante. Porque son evangelizadores y que han tenido una buena relación con el empresario, ¿te fijas? Entonces es distinta la relación que tienes con él cuando trabajaba y cuando ya se jubiló, pero es un stakeholder. A lo mejor incluso está pensando que contrate a sus hijos o a sus nietos trabajando en tu empresa. Es distinto a una persona que antes no estaba sindicalizada que no está sindicalizada. Una persona que antes tenía un lugar que era, digamos, no tenía un cargo de jefatura y que lo sube a una jefatura, entonces se comporta distinto, tiene otro interés, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una persona que tenía familia o que no tiene familia y que tiene familia, entonces también cambias lo que espera de ti. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces ahí identificamos algunos otros stakeholders y decíamos, bueno, el entorno general, ya habíamos hablado sobre todo en la lógica del market, porque acuérdense que Pestel no habla de variables, no de grupos de interés o personas o organizaciones, gobiernos, reguladores, comunidades, activistas, otras empresas. Cuando digo otras empresas, no estoy hablando de tus competidores, estoy hablando de una empresa distinta que sí puede ser un stakeholder de tu empresa. ¿Pero que son de mi industria o que son de la industria? No, puede ser de otra, porque las de tu industria están ahí en tus competidores. Ya, en un entorno específico. Claro. Como otras que Y pueden tampoco ser son de- proveedores. Tampoco son proveedores. A ver, Pues que pueden cooperar con esa empresa. a ver, por ejemplo, yo recuerdo un caso, porque conozco un poco la empresa y todo, un ejemplo que a mí se me vino a la cabeza, no sé qué va a pasar. Cuando tuvo todo el problema en el sector, en la región de Osorno con el agua, en el verano los que ustedes van al sur, y les toca ir al sur, recordarán que en el sur se corta harto la luz. ¿Ya? Bueno, me tocó hacer un par de cursos con Saesa, que es la empresa que provee, y conozco al gerente general, que es muy buena persona, es muy trabajador, y me ha tocado encontrarlo con él en los veranos. Cada vez que se corta, está enlazado, se corta la luz, y todos lo retan, no sé qué, y el pobre, yo no sé cómo veranea así, porque siempre es como un drama. ¿Ya? Y la verdad que, claro, un sistema
tema que no entiendo el detalle técnico, pero que se corta por estos motivos, que la rama. ¿Por qué les digo este ejemplo? Porque hay un antes y un después de la situación de Saesa. Yo siempre decía, pobre Francisco, se vuelve a cortar la luz este verano. Porque la gente de Osorno no va a tener la misma tolerancia que tenía después de lo que pasó con el agua. Entonces tú te das cuenta de que al final es un stakeholder de ello, la empresa, lo que sucedió con las empresas de agua. Es otra industria, pero va a afectar cómo se van a comportar las comunidades contigo. Entonces, lo que ellos lo hagan bien o mal, afecta como otros stakeholders afectan. Pero ahí no tengo posibilidad yo de afectar de influir sobre la empresa. Claro, tú puedes. Porque de hecho lo que podría hacer, por ejemplo, es yo no sé el detalle de cómo lo gestionó la compañía de agua, pero tú puedes incluso traspasar, en el mundo de la electricidad, traspasar know-how para gestión de crisis. Por ejemplo, si tú tuvieras más know-how para gestión de crisis. Claro, no soy la de cooperar. Entonces puedes tener un interés mutuo, que tú puedes colaborar con ese stakeholder y darle. Yo sé que la empresa eléctrica, por lo menos en el sur, ellos lo que hacen es que toda la gente que es electrodependiente les tiene un generador. Imagínate que se muere alguien que se cortó la luz. ¿Ya? Entonces tiene respiradores. Entonces, sí, puede ser un stakeholder relevante que a lo mejor antes no lo era tanto y pasa a ser relevante después de eso. Esto es una suposición mía. Yo como junté los hilos, me acordaba de estas cosas, era Francisco que todo el mundo le decía cosas. Y digo, pero me imagino que la gente de Osorno ya quedó como bastante más topada de que se le corten los servicios fáciles. Nosotros, por ejemplo, ahí tengo un ejemplo de los cables de BTR están sobre los postes de la luz, de la compañía eléctrica. Entonces, cuando hay nevazones, lo que nos pasa es que se caen en el fondo los postes y nos caemos nosotros. Y no habíamos tenido la visión de hacer cooperación con la empresa eléctrica. Exacto, entonces ahora hay un protocolo como de acuerdo de que efectivamente nosotros mejoremos nuestro servicio y también ellos mejoren los de ellos, obviamente, para tratar de evitar que efectivamente en el fondo afectemos tantos clientes. Entonces ahora hay una capacidad, una mediana capacidad de relacionamiento en eso. Entonces hay protocolos conjuntos. Y me parece súper interesante. O sea, fija, bueno, en teoría, ¿hay alguno más importante que otro? Pido que uno escuche decir que el inversionista es lo más importante. No, depende, es súper dinámico. Ya. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Bien, en torno específico ya los conocen de sobra, los de la fuerza de Porter, y internos puedes decir, bueno, tus colaboradores, los accionistas, etc. O sea, de hecho, yo me acuerdo que en las clases de finanzas, el profesor de finanzas, sí, pero ya lo más importante del mundo mundial eran los accionistas. O sea, los accionistas. Pero anda a decirle al profesor de finanzas que haga clase hoy día en la Plaza Italia. No sé qué le importa. Ricardo. Ricardo. Ya, bueno, yo le voy a molestar a Ricardo, le voy a decir que vaya a predicar con esas slides a la Plaza Italia. Que monte los inversionistas. Seguir con allá donde la tonca toma y se echa la red. En el caso de Codelco pasa que se repite porque los accionistas al final son todos los chilenos. Ahí... Sí, pero la verdad. Sí, pero claro, pues tú me dices, yo me siento accionista de Codelco. Sí, yo no me siento. ¿Ya? Pero está bien, eso es lo que digo, percepción. ¿Ya? Y yo sé lo que significa y hay cosas muy particulares. Y yo he conversado con gente que trabaja en empresas de América que tienen ciertas restricciones que las otras empresas mineras no tienen. Por ser empresa estatal que también les complica el accionar. Y les cuesta más ser competitivos porque tienen ciertas restricciones. Bien. Entonces la lógica es que tenemos esta red de stakeholders que lo tenemos resumidos ahí y solamente ahí se lo identifiqué como para mirar de otra forma como cuáles son de la firma, cuáles son de entorno general, etc. Hablemos primero de los stakeholders del entorno general y aquí, ojo, la mayoría en el fondo son los que conocemos como los que tratamos con temas de sustentabilidad, pero no todos. ¿Ya? Estoy pensando en el People, Profit and Plan. O sea, estoy pensando como que el People es comunidades, ¿ya? Y el plan es todo lo medioambiental. Pero ojo que el tema de sustentabilidad también entra en relación con los trabajadores. Pero déjenme ponerlo como mayoritariamente con ese foco. ¿Okay? Entonces aquí vamos a decir, ok, la empresa sabe que tiene que crear valor para estos, digamos, organizaciones del entorno general. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hace? Y el concepto que surge, el concepto de sustentabilidad, y este concepto, la pregunta es, ¿en qué minuto se nos mete este tema por las venas? Y yo les voy a dar alguna evidencia de por qué este tema hoy día es relevante y por qué no. Esto que vamos a ver a continuación es un video del World Economic Forum, ¿ya? Y lo que les va a contar es más o menos del tamaño relativo de las empresas respecto a los países. ¿Lo han visto alguna vez? No. O sea, yo lo he leído, pero nunca lo he visto en un video.
Bien, a propósito, Felipe, se nos va Felipe, pero recuerdo haber leído alguna vez, por ejemplo, que Santander es más grande que, o sea, Santander global es más grande que el PIB de España. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esta estadística? Alguna de ustedes, fue algunas mujeres, pero no recuerdo quién, la semana pasada me hizo una pregunta y me dijo, ¿quién afecta a quién? La empresa o el entorno. ¿Se acuerdan quién me hizo la pregunta o no? ¿Quién me hizo esa pregunta, si no estoy mal? El agua, la tecnología, que se desarrolla a nivel mundial y que tú la puedes aprovechar exitosamente en tu negocio, ¿ya? Desarrollo social, el desarrollo de las ciudades, las carreteras que se ponen, los ferrocarriles que se ponen alrededor de Newport. Entonces, ¿qué pasó? Que esta empresa, que era como este taller artesanal de la época medieval, y que era muy chiquitito en tamaño y tenía un ámbito de acción muy reducido, empezó, fruto de la revolución industrial, y después a crecer, y creció como en la parábola del día. No nos dimos cuenta cuánto tamaño estaba tomando, hasta que de repente nos encontramos con la evidencia que hay ahí. Que resulta que, de acuerdo a esa estadística, uno podría cuestionar y decir, pucha, parece que alguna de estas empresas, por poder, si pensamos en poder como tamaño, capacidad de generación de ingresos, a lo mejor podrían tener un sillón en la ONU. ¿Ya? No estoy diciendo que yo quiero aceptarle, estoy poniendo solamente un tema por tamaño. ¿Ya? Nunca nadie se imaginó que las empresas pueden ser más grandes que los países. Las 25 empresas más grandes del mundo son más grandes de que prácticamente que más de la mitad de los países. O sea, después que más de la mitad. Cuando decimos más grande, ¿en qué estamos midiendo? En la capacidad de ingresos, ¿ya? Revenues comparados con el GDP, con el Producto Interno. ¿Ya? Que es una medida como relativamente equivalente, la podemos cuestionar, pero... Entonces, ¿por qué quiero ir con este tema? Porque en primer lugar, cuando hoy día ponemos sobre la agenda si es responsabilidad social, si es sustentabilidad, si es valor compartido, si son compañías B, si las empresas están haciendo suficiente o no suficiente, con una discusión que está ahí puesta arriba de la mesa hoy día todo el rato, si es que tienen que los sueldos ser 5X, 10X, ¿qué tiene que hacer la empresa? Primero entendamos qué pasó. Lo que pasó es que históricamente la empresa se ha beneficiado de muchos elementos del entorno. No quiero quitarle mérito porque la empresa ha desarrollado también mucho bienestar, pero sí también hay una sensación de que no siempre ha internalizado todos los costos. Y eso no es tan mentira. Algunas más, unas menos, pero hay eso es un poquito lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien te da como esas relaciones sentimentales que de repente no van para más, ¿ya? Porque si hay uno que siempre da, y el otro no da, llega un minuto en que va al entorno y te dice, bueno, ¿en qué minuto? Me da de vuelta. Viene de vuelta. Se lo usamos de vuelta más. Y eso es lo que un poco hoy día pasa con las empresas, con la sociedad. Y eso es lo que en el artículo de Shared Value que habla Michael Porter habla de eso, de reinventar el capitalismo, porque recordamos la legitimidad, porque la sociedad siente que las empresas están en deuda. Y si no defendemos el concepto de empresa, ¿ya? ¿Con quién nos vamos a quedar? Porque hoy día, además del desafío individual de cada empresa de su permanencia, el desafío del colectivo, y cuando vemos grupos extremistas, etc., es que si el concepto de empresa se valida o se destruye. ¿Y con quién nos quedamos? ¿Y con quién nos quedamos? Ese es el punto. Porque, por supuesto, es lo mismo que te digo, tú dices, oye, mira, tengo una relación de pareja y mira, tiene cosas buenas, cosas malas. Bueno, si no hay ninguna opción más, entonces, bueno, pesa más lo positivo que lo negativo, lo arreglo lo que tengo, ¿te fijas? Entonces, es un poco la lógica. Y lo otro que quiero relevarle con lo que viene a continuación es que además estas expectativas de lo que esperas también van cambiando. A lo mejor al principio esperabas eso, pero ahora esperas todo esto. Y también lo percibimos en nuestro día a día. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes del norte. Sí, la próxima. Yo soy de Chuquicamata. Ya. Porque yo solo conozco Chuquillos de River que estudio hace unos poquitos años. Yo estaba viviendo. ¿Viviste allá? Sí, cuéntame. toda mi vida. Ya, cuéntame. ¿Qué te cuento? ¿Cuándo te viniste? ¿Cuándo saliste de ahí? ¿Saliste en la época que se No, salí antes? mucho antes para poder hacer cuarto medio acá y después entrar a la universidad. ¿Cómo era la vida allá? Era una burbuja, ¿sí? No se pagaban cuentas, ¿sí? Estaba muy estratificado, digamos, socialmente. ¿Ya? Había solo 2 colegios, uno para trabajadores, para hijos de trabajadores y otro para hijos de profesionales. ¿Ya? Y se vivía de un modo muy único, o sea, habían determinados cargos que tenían choferes, gente que te hacía el jardín, que te limpiaba los vidrios y todo eran diferentes. Okay. Era una atmósfera, un micromundo. Claro, como la salitrera, así claro. Sí. Pero en el fondo vivir en Chuqui
Si tú eras un profesional, era bueno. Claro, Era bueno. Era muy grande el sueldo, digamos. Era grande y tenía altos beneficios, porque no pagaba muchas beneficios, cosas. sí. El costo era alto, ¿Cuál pero era el no costo? se medía, digamos, sobre todo en la época en la que estuve yo. Ya. El costo en salud, ¿ya? Porque en el fondo lo que se ha descubierto es que, por ejemplo, o sea, hay gente como mi padre y mi madre tienen arsénico, digamos, y probablemente yo también, pero en menor medida porque salimos antes y también fue disminuyendo la disminuyendo contaminación. y también tuvimos que vivir en Calama en los últimos años por el tema de la contaminación con uno de mis hermanos. Entonces, ese es el costo que no se veía, era un costo invisible, tampoco se medía y también tampoco, o sea, nadie se estaba preguntando eso. Además que si uno se pone en el contexto de la época, también tenemos que entender que el nivel de bienestar para los trabajadores, debido a su sueldo, era distinto. O sea, tú dices tener un jardinero, a lo mejor para la gente dice, ya tener un jardinero significa que tenías plantas en tu jardín, imagínate en el norte eso ya era un lujo, ya hay muchas cosas. Tener salud gratis o tener un chofer, entonces eran cosas que si hoy día son relevantes y valiosas, en ese momento eran mucho más. Lo que más me llama la atención es que no se pagaban cuentas. Yo eso, que no se pagara la cuenta de la luz, que el agua fuera gratis, que el agua fuera gratis. Ahora, lo interesante es que justamente cuando la empresa, entonces, los trabajadores de Chuque que vivieron ahí estaban agradecidos a la empresa. Fidelizados a morir. A morir. Yo otros vean los videos entretenidos y salía señoras llorando cuando las últimas casi iban desocupando y todo, y dicen, yo no me quiero ir, tengo mi vida ahí, etc. Y para los que no somos del norte, bien seco, y uno decía como, de igual es una cosa como que uno tiene que acostumbrarse al paisaje norte, que tiene cosas lindas. Pero sí, porque yo entiendo a la gente, a mí me pasaba, porque yo soy... de belleza cambia. Sí, que eso es, exactamente, eso es, porque claro, no son las palmeras de República Dominicana, que es como esa cosa más Disney, pero tiene una, es como lo que hay en San Pedro. Bueno, ¿por qué se los pongo? Porque si ustedes piensan de un punto de vista de respuesta de la empresa a su entorno o a sus stakeholders, a los trabajadores, en ese momento la respuesta era considerada como extraordinaria. Y de hecho, la razón principal por la cual finalmente lo radicaron era más por un tema de expansión de la explotación que del arsénico, etc. Ahora, ¿qué pasa si hoy día tú esto es que le ofreces DHP, Codelco le ofrece esto a los trabajadores? La expectativa es distinta. La expectativa es súper distinta. Aquí hay una expectativa, por ejemplo, ¿qué es lo que está ofreciendo Google a sus trabajadores? Sus instalaciones localizadas en Mountain en California, Estados Unidos, y construirá nuevos edificios con espacios abiertos, techos transparentes e interiores modulares que se pueden reconfigurar. El objetivo de Google es dar una mejora al ambiente normal en el que viven las personas, se comprometen con hacer todo lo posible para ahorrar energía. Según el jefe del proyecto inmobiliario, David Radcliffe, la idea es crear un cuartel general que proporcione un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal para todos. Este proyecto pretende ser construido en el corazón de Silicon Valley, ya que proporciona todo lo que los pensadores quieren, está en medio de la naturaleza, amamos la belleza de la bahía, hay proximidad con grandes universidades, es un entorno familiar y es una oportunidad de trabajar con una ciudad que les ha dado todo. Google demolerá muchos de los edificios actuales y los sustituirá con departamentos, restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques, escuelas, guarderías, árboles, jardines, etc. Esto hará que sea un atractivo para nuevos empleados y sobre todo dar comodidad a los trabajadores que están actualmente. Es súper interesante porque lo que quiero solamente revelarles con esto es el tema de sustentabilidad, que todos sabemos de que hay una necesidad en el fondo o una pedida desde el mundo de la sociedad en general hacia las empresas de dar más. Por otro lado, entendemos que este es el concepto que llamamos el moving target, que el objetivo y la expectativa va cambiando, es súper dinámica. Y van cambiando las expectativas. ¿Qué es lo que se considera que es un buen ambiente de trabajo? En mi época, que hubiera un tarro de café era considerado un buen ambiente. ¿Yo un tarro de café a la gente? Proteína. Sí, un tarro de café, por eso no voy. Entonces, mi mamá... No, pero ahora hay, ¿Ah? ¿Ahí piña de tarro de café? Sí, antes no, estoy trayendo Bueno, claro. Ya, pero dicen, pero ¿cuáles son las expectativas de la gente? Las expectativas se van moviendo. Y te digo, de verdad, claro, las oficinas son súper bonitas, pero después quieren otra cosa. Porque las oficinas son súper buenas. Así después quieren otra cosa. Todos, tanto con los stakeholders internos, esperamos más y esperamos distinto, porque nos comportamos como stakeholders, igual que los clientes. Nos dan algo y se transforma en factor higiénico,
cliente. O sea, yo voy a poner un ejemplo. Yo trabajé durante toda mi vida en medios de comunicación y cuando llegué a BTR me pasaron una tarjeta donde yo podía sacar café gratis y yo no lo podía ver. O sea, yo esa tarjeta todavía la tengo ahí como, yo no tomo ni café, Claro, pero la tengo el ahí símbolo. como, pero yo voy y tú me invitas. El símbolo, ¿se fijan? Como el café que nos dieron en la mañana y el almuerzo. Tenemos todos los El sábados café café y de almuerzo. fidelización de la mañana. Entonces, Yo creo que ese era del otro. entonces, pero quiero que se queden con las lecciones. Primera lección, ¿ya? Primera lección, la empresa. Ahora, súper injusto porque algunos de ustedes trabajan en empresas chiquititas. Sí, yo no sé el tiro. ¿Ya? Algunos de ustedes trabajan en empresas chicas, pero en general, y ahí tiene que ver con el caso Río Tinto, tiene que ver con el caso Nestlé, si tu empresa es grande y visible, los ojos van a estar puestos ahí. Lo primero. Y ustedes ven que hoy día el trato a la pyme es como la linda, y todos queremos ayudar a la pyme, y tenéis que comprar una pyme, o sea, comprar una empresa grande de un pecado, casi como era un traidor a la patria, si tú compras una empresa grande, muchos son los depredadores, y la empresa, oye, a lo mejor hay una empresa grande que lo hacen increíble, y una empresa chica se las frescos, tratan más a los trabajadores, pero son cierto, en el fondo la visibilidad que te da el tamaño, el poder de ser muy grande, te pone en la mira, es el primer como, y lo segundo, entender que estas expectativas son crecientes igual que son las de tus clientes. Esos son como los dos grandes mensajes de lo que hemos tratado hasta ahora. ¿Sí, café? Sí, ¿Cuál es el café?